Bueno, muy buenos días para todas las personas que están conectadas. Un agradecimiento especial pues por participar de este encuentro. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Álvarez, soy ginecóloga y obstetra, docente de la Universidad de Antioquia y también ginecóloga en el Hospital Alma Mater. Hoy entonces quiero hablarles de un tema, una mirada digamos general, porque tendríamos para hablar muchos días al respecto, pero al menos iniciar como una sensibilización sobre cómo abordar la población no binaria y transgénero en nuestra consulta, sobre todo en nuestra consulta ginecológica. Cómo evitar entonces comportamientos que puedan ser agresivos o que puedan generar discriminación para estas personas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartirles entonces la pantalla y voy a desactivar mi cámara para que tengamos mejor señal. Está. Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a abordar un poco de los derechos sexuales y reproductivos en personas no binarias y transgénero, cómo garantizarlos en la consulta ginecológica. Esta es más o menos la agenda que voy a tratar durante estos minutos. Primero vamos a ver un video que nos va a mostrar un poco el comportamiento que a veces tenemos con este tipo de población en las instituciones de salud. Vamos a hablar un poco del marco normativo, de definiciones que a veces no las tenemos claras, aspectos a tener en cuenta durante la atención, algunas directrices para la anticoncepción y el manejo del sangrado menstrual en estas personas y unas conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a presentar este video. Agradezco de antemano a las actrices de nuestro departamento, Elizabeth y Mabel, por haberme colaborado en su construcción. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Oscar, pase por favor. ¿Cómo estás? Oscar Pérez, ¿cierto? Doctora, lo voy a agradecer que oígame Oscar, que me diga Eva. Estamos hablando de... ¿Ya te cambiaste el nombre de la sede? No, apenas estoy con todo el trámite, pero yo dije... Cuando ya tengo una carta de la sede, va a ser mucho más fácil. Te voy a hacer la revisión por sistema y luego me dices cuál es el motivo. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Oscar, pase por favor. Pero tiene buena creatividad. Bien, acá me aparece Oscar Pérez. Vamos a hacer primero la revisión del sistema y luego tener el... Bueno, cuerpos a quienes los espacios no les hacen sitio, tienen que ocuparlos con violenta obstinación, con rebelde paciencia o rendirse. Ana Rossetti.
Los derechos sexuales y reproductivos entonces derivan de los derechos humanos y como tales son universales, de obligatorio cumplimiento, y ni la orientación sexual, ni la identidad de género, ni otros elementos pueden ser motivo de discriminación o abuso. Es así como dentro de nuestra Constitución tenemos el derecho a la vida, la libertad, la equidad, la privacidad, el cuidado de la salud y la dignidad. Y todos ellos están pues inmersos en los derechos sexuales y reproductivos que son para toda la población de Colombia. A pesar de esto, pues ha habido grandes situaciones de discriminación por orientación sexual y es así como en el 2006 aparecen los principios de Yogyakarta en Indonesia, tratando de buscar cómo aplicar la legislación internacional de derechos humanos a todo el tema de orientación sexual e identidad de género. Fueron desarrollados y adoptados por un grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones, de diversa formación. Y pues aquí les tengo el link para quien de pronto quiera profundizar en la lectura de estos principios, que son la base pues de muchas de las posteriores publicaciones al respecto. Los derechos sexuales entonces deben garantizar el ejercicio y desarrollo libre, informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad, el disfrute de la sexualidad y el erotismo, sin coacción y libre de toda forma de violencia, e implican explorar y disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, vergüenza, temores, inhibiciones, culpas ni prejuicios. Y en los derechos reproductivos vemos decisiones libres y sin discriminaciones sobre la posibilidad de procrear o no, de regular la fecundidad y de disponer de la información y medios para ellos, tener acceso a la salud reproductiva y que garantice una maternidad segura. Y esto es para toda la población. Y prevención y tratamiento de dolencias del aparato reproductor como cáncer de útero, mamas y próstata. En Colombia entonces tenemos como base jurídica la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015, donde la salud aparece como un derecho fundamental. Posteriormente la Política de Atención Integral en Salud País, mediante la Resolución 429 del 2016, empieza a aparecer todo el tema de enfoque diferencial que va a ser muy importante para este tema. Y finalmente, la resolución 3280, que son las rutas de atención integral en salud, donde realmente podemos tener los lineamientos eh, para esta aplicación de esta política de atención. Y es importante tener en cuenta que las rutas de atención integral empiezan a involucrar todo lo que son los enfoques de género, los enfoques en derechos, los enfoques poblacionales, basados en la política de salud pública, donde empiezan a hablarnos de la importancia de los determinantes sociales en salud eh, para el disfrute y el goce de la salud sexual y reproductiva. Entonces, como les decía, tenemos el plan decenal en salud, donde vemos pues todos estos contenidos de los enfoques, donde vemos todo el tema de los determinantes sociales en salud, también en la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, y finalmente el Decreto 762 de 2018, que ya nos habla específicamente de estos derechos en la población LGTBIQ+, y fue necesario pues hacer como un decreto independiente para poder garantizar de mejor manera a estas personas todos sus derechos sexuales y reproductivos. Como vamos a ver, tenemos, digamos que, unas leyes y unos decretos y unas guías y unos protocolos, digamos que muy avanzados y que nos permiten en la práctica poder tener una atención de calidad, con equidad, con respeto, pero que son, digamos que leyes, decretos, guías y protocolos que muchos desconocemos y que eso nos lleva pues al desconocimiento y a cometer a veces errores como en la atención de esta población. Y en Medellín tenemos también los lineamientos para la atención integral en salud a la población LGBTI. Estos se publicaron en Medellín en el año 2021 y fue elaborado por
por el Centro Nacer, que recordemos que pertenece a nuestro Departamento de Ginecología y Obstetricia. Digamos que estos lineamientos que están incluidos en este contrato, pues en este documento, van muy de la mano de todo lo que es la política decenal de salud pública, de este tema, tanto en Latinoamérica como en el mundo, y por eso les digo pues que en el tema de normativa estamos bastante avanzados, pero todavía estamos muy retrasados en la aplicación de estas guías, de estos lineamientos, y en realmente mejorar la atención de la población LGBTIQ+ en nuestra ciudad y en nuestro país. Como les decía entonces, a partir del 2016 y luego con la inclusión de las rutas y los lineamientos de las rutas en el 2018, se empieza a hablar entonces de todo lo que es el enfoque de derechos. Recordemos entonces que el enfoque de derechos tiene en cuenta que toda la población pues tiene los mismos derechos y estos son universales, van ligados a los derechos humanos y no tienen distingo ni de género, ni de etnia, ni de edad, ni de orientación sexual, ni de identidad de género, entre otras situaciones. Y el enfoque diferencial, también muy importante para este tema, reconoce que hay poblaciones con condiciones sociales y territoriales que los ubica en posiciones de marginalidad y vulnerabilidad para el derecho a la salud. Y aquí es cuando empezamos a hablar de todos esos determinantes en salud que pueden afectar el goce y el disfrute de los derechos sexuales reproductivos. Por tanto, los agentes del sistema de salud estamos llamados a eliminar todas esas barreras de acceso, reduciendo la inequidad en salud. Este tipo de discriminación generalmente está fundamentado en imaginarios, en estereotipos, en prejuicios que hemos manejado desde el nacimiento, porque hemos estado siempre en un sistema binario donde no reconocemos sino el hombre y la mujer y donde se nos dificulta poder entender que hay otras identidades de género diferentes. Acoger entonces este enfoque diferencial implica que reconozcamos la equidad y que podamos realizar acciones específicas para lograr la igualdad en todas las personas de nuestro país. Y aparece también un enfoque muy importante. Bueno, hay otro que es el enfoque poblacional, que ese no, pues no voy a hacer referencia en este momento, pero el enfoque de género, que permite ver entonces la perspectiva de género, hacer visibles las desigualdades y inequidades que existen con respecto al género, especialmente lo que tiene que ver con la mujer y el poder de dominación y exclusión que puede tener el hombre sobre ella. Pero esta perspectiva, este enfoque de género también nos permitió abrir la puerta para el reconocimiento de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Es decir, este enfoque de género ya no solo habla sobre la mujer como esa víctima y como esa persona vulnerable, sino también todas estas personas que poseen identidades de género diversas. Y otro avance muy importante es haber logrado la despatologización de las identidades de género en la atención en salud. Y aquí les hago como un recuento de lo que ha sido hasta lograr en el 2018 la incorporación en el CIE-11 ya como una condición relacionada a la salud y no como una patología. Pero vemos que cuando apareció en 1948 el CIE-6 se clasificaba por morbilidad. El CIE-8 también hablaba de desviaciones sexuales y en este momento se incluían el transvestismo o sexualidad. En 1978 el CIE-9 incluía el transvestismo y decía que era una desviación sexual en la que el placer se deriva de vestirse en ropas del sexo opuesto y comienza a hablar de lo que es el transexualismo. Y el CIE-10, que ingresa en 1990 y que todavía es vigente en nuestro país a pesar de que se había propuesto que a partir del 2021 de género, de transexuales, travestismo, trastorno de la identidad de género, y ya sale, afortunadamente, pues la homosexualidad, pero las otras se consideran todavía patologías. En el 2018 entonces aparece el CIE-11,
obedeciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que comprende como una condición relacionada a la salud sexual y se caracteriza como una incongruencia marcada y persistente entre la experiencia de género del individuo y el sexo asignado. Como les digo, para nosotros todavía es vigente el CIE-10, pero esperemos que pronto pues podamos utilizar el CIE-11 en nuestro país. También es importante recordar que desde el 2013 también aparece clasificada en las enfermedades, en el manual de enfermedades. Vamos a recordar entonces algunos términos que a veces pueden ser confusos o se nos confunden algunos de nosotros, sobre todo en la práctica. Empecemos con qué es la sexualidad, y es esa condición que es esencialmente humana, que compromete al individuo a lo largo de todos los momentos de su ciclo vital y que se expresa a través de sus pensamientos, sus fantasías, sus deseos, creencias, comportamientos y relaciones. Entonces miremos que va mucho más allá de lo que a veces tomamos por sexualidad. Es muy importante también tener en cuenta que es el sexo biológico, porque esto lo vamos a tener que indagar también en muchas de las personas que nos consultan y que son transgénero o no binarias, para poder definir la necesidad de anticoncepción u otras conductas. Es importante entonces tener que el sexo biológico es con el que nacemos y está dado entonces por las gónadas que tenemos, por los cromosomas y por los genitales que tenemos al nacer. El género ya entonces es mucho más allá que el sexo, a veces los confundimos, pero son términos completamente diferentes. El género ya nos habla de un conjunto de construcciones socioculturales que son cambiantes y transformables y que implica características biológicas, físicas, económicas, sociales, culturales. Y esto que les decía es muy importante y es que puede ser cambiante. No necesariamente el género que yo adopte hoy va a ser el género que tenga más adelante y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya entonces la identidad de género, que aquí incluye cisgénero y transgénero. Cisgénero es como lo que hemos manejado tradicionalmente, donde la persona se siente, o sea, hay congruencia entre el sexo al nacer y el género con el cual se identifica. Entonces es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y comportarse socialmente con ese autoconcepto que tiene. Es la profunda identificación que cada persona tiene con su género y responde a sus propios sentimientos, deseos y no necesariamente, ya creo que lo tenemos muy claro, se corresponde con el sexo biológico. Y la expresión de género es la manifestación externa del género de una persona a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado, el uso de artículos cosméticos, entre otros. Pero es importante que tengamos en cuenta que la expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género autopercibida. Es decir, yo puedo identificarme como masculino, pero mi expresión de género puede ser más femenina, o estar en la mitad, o no tener ninguna. Ya entonces la orientación sexual nos habla de esa atracción física o preferencia afectiva que se siente hacia las otras personas y que se manifiesta a través de sentimientos, comportamientos y prácticas sexuales. Entonces es así como puede ser heterosexual si hay atracción hacia personas del sexo opuesto, homosexual del mismo sexo, bisexual por ambos, pero ahorita vamos a ver que pueden haber otro tipo de orientaciones o que esta puede ser cambiante a través del tiempo y por eso siempre es importante indagar para tener en cuenta si es necesario no hablar de anticoncepción y de otras cosas. Por último, entonces, el sistema binario tradicional que siempre nos ha hablado de dos categorías solamente, ¿cierto? Es ese modelo social y cultural que se ha construido a lo largo del tiempo y que siempre nos ha hablado de hombres y mujeres o de masculino o femenino, dependiendo si es el sexo o el género, y esto lo hemos representado en muchas de las cosas que tenemos a diario, ¿cierto? Los baños, los formularios que tenemos que llenar en la mayoría de instituciones, ya sea comerciales, de salud.
entre otros. Digamos que algunas entidades, instituciones han adquirido ya, por ejemplo, baños que pueden ser para unisex y pueden servir tanto para personas de sistema binario como no binario, pero digamos que esto es como lo menos usual. Todavía nuestro sistema social y cultural en general incluye solo estas dos categorías y esto genera pues mucho más dificultades y barreras para estas personas que se consideran no binarias. Entonces, ¿qué es eso de género no binario? Son las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género. No se percibe ni como género masculino ni como género femenino. Entonces ahí puede aparecer o un tercer género ajeno al binarismo, género disidente, o con dos, bigénero, con tres, trigénero o más géneros. Tener un género fluido que transite entre dos o más géneros de forma definitiva o esporádica. O a género, aquel que definitivamente no se identifica con ningún género total o parcialmente. Si miramos todas estas definiciones, vamos a tener, digamos que un sinnúmero de posibilidades en cuanto a la identidad de género. A veces nos hemos quedado solo con el tema de homosexuales, lesbianas y no hemos podido entender conceptos que trascienden mucho más allá. Y digamos que cada vez más personas se están viendo representadas en este género no binario y es importante primero que entendamos qué significa, ¿cierto? Porque para nosotros es difícil también quitarnos muchas cosas con las que venimos, con que nos han criado, con lo que vemos a diario, todos esos imaginarios constructivos que se han construido, que les hablaba desde el inicio y que son como la causa de que haya pues como tanta discriminación. Pero la idea es al menos ir entendiendo los conceptos para poder entenderlos también a ellos. Y aparece entonces también el término de transgénero, acuérdense que hoy vamos a hablar de transgénero, pero también de no binarios, que son personas cuya autoidentificación o expresión rompe, traspasa, transgrede categorías o límites de géneros establecidos social y culturalmente. Entonces hablamos de mujeres trans, los hombres o las personas que nacen con sexo masculino y transitan a ser mujeres, al género femenino. Y hombre trans, que a veces eso también nos genera dificultad y confusión, es aquella persona que nace con genitales, gónadas o cromosomas de mujer y que transita hacia hombre. Lo más probable en nuestra consulta ginecológica es que vamos a tener la presencia más de hombres trans que de mujeres trans. Y es muy importante este concepto de transición, que es el periodo durante el cual las personas trans asumen su identidad de género e inician todo ese proceso de cambio de rol de género y expresión de género que venía con el sexo asignado. Y la transición es muy variable en cada persona. Y esto debe ser respetado, ¿cierto? No todos necesariamente van a querer terapia hormonal, no todos van a querer cirugías de cambio de género, hay unos que van a estar más en un punto medio, ¿cierto? Entonces no podemos tratarlos a todos como en un mismo costal porque todas estas personas van a tener una transición diferente y una identidad de género diferente. La transición entonces puede o no incluir feminización o masculinización del cuerpo a través de hormonas y otros procedimientos. El inicio, la naturaleza y duración de la transición, como les decía, es variable e individualizada. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora de conductas y de acciones que vamos a poder realizar con esta población, entender en qué momento de su transición están y qué quieren, ¿cierto? No presionarlos a que, bueno, es que como usted va a transitar hacia hombre, entonces usted tiene que hacer esto, esto y esto, y no necesariamente es así. Cada uno tiene su ritmo, es individual, es variable y llega hasta donde ellos o ellas quieran llegar. Entonces, ¿por qué es importante que habláramos de todo esto para nosotros como ginecólogos? Y encontré unos datos que son importantes y que nos dan pues como una mirada de lo que sucede en el sector salud cuando vemos cómo es la atención de este tipo de población.
Entonces, solo el 30-40% de las personas transgénero reciben atención médica de rutina y muchos informan que temen al maltrato basado en la identidad de género como su principal razón para evitar el sistema de atención médica. Es así como entonces ellos prefieren consultar a otros sitios, a personal que no es de salud, a consultar con sus pares, sobre todo en lo que es las decisiones de hormonas, de anticoncepción u otros, para evitar ir a los servicios de salud. Y otra cosa importante que ellos manifiestan es que cuando van a las instituciones de salud, creen que ellos solo van para su proceso de transición. Pero es que nos olvida que también son personas que sufren de muchas otras enfermedades o de todas las enfermedades que puede poder tener una persona cisgénero. Y creemos que solo acuden al sistema de salud reclamando todo ese proceso de transición. Un tercio entonces de los encuestados transgénero reportan una experiencia negativa con el sistema médico basado en su identidad de género. Y en una encuesta de ginecólogos, esta se realizó en Estados Unidos, solo el 29% de los proveedores se sentían cómodos tratando a hombres transgénero. Y el 80% informó que no había capacitación en la residencia para la atención de pacientes transgénero. Y digamos que esto lo vemos todavía, tanto para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, la capacitación no es adecuada, para nosotros tampoco. Personalmente, cuando me enfrento a la consulta con personas transgénero no binarias, siento dificultad para el uso del lenguaje, creo que me voy a equivocar, que voy a poder ser violenta o discriminatoria sin querer, y digamos que todo esto implica pues tener un reconocimiento, entender los conceptos y escucharlos, ¿cierto? Creo que eso puede ser de lo más importante. Quiero poner entonces algunas palabras. Esto aparece en un protocolo que tiene el Fondo de Población de Naciones Unidas y que publicó en 2019 y que le dio la palabra a muchos colectivos transgénero. Quise traer como esas palabras para que entendamos un poquito lo que ellos atraviesan en las instituciones de salud y que nos lleve a reflexionar sobre cómo debe ser nuestra atención. Me parece que los profesionales obligan a que una reciba su atención bajo sus condiciones y es una humillación cuando una debe someterse bajo unas reglas que dictan ellos desde el estigma. Independientemente del momento del tránsito, lo que requerimos es un acompañamiento técnico real, que no difiera su estructura si hace parte del régimen contributivo, subsidiado. No debería haber diferencias entre un equipo u otro dependiendo del lugar. Es decir, debe haber equipos de reasignación con unas capacidades instaladas en procedimientos, tecnologías modernas, personal calificado y, por supuesto, la humanización, que es el reconocimiento de nuestra dignidad. No se tiene en cuenta que como hombre transgénero hay unas necesidades específicas. Por ejemplo, si quiero solicitar una citología, tienen que hacer un poco de monerías porque el sistema tiene bloqueado ese servicio para los hombres. Y todavía actualmente lo vemos en varias de las instituciones de nuestra ciudad, donde si la persona es ingresada como género masculino, no se pueden poner diagnósticos que en teoría pueden estar asignados al género femenino, como hemorragia uterina normal, como asesoría en anticoncepción, lo que pues genera también discriminación. Que el sistema se ajuste a mis necesidades y derechos, que si es integración social, tiene las salas maternas, que no se llamen maternas, porque yo también quiero ser papá y quiero verme incluido allí, que el concepto de las familias diversas sea incluido dentro de las instituciones. No se habla de la menstruación en hombres trans, ni de embarazos o lactancia. No se habla de nada para hombres transgénero de características ligadas a su biología. Y este es un pedacito de una entrevista con Daniel González Pérez, que se reconoce como activista transmasculino, es un ingeniero biomédico, y le preguntaban, ¿podría estar de pronto existiendo una limitación del lenguaje si pensáramos, por ejemplo, desde la perspectiva del médico tratante hacia la persona que está atendiendo en ese momento clínico? Y él decía, yo creo que no. Hay que ver lo que se pregunta. De las experiencias que yo conozco, no se evitan preguntas por defecto, sino por exceso. Eso es importante. A veces terminamos preguntando más de lo necesario y a veces más desde el morbo, desde
querer conocer detalles que realmente no tienen ningún objetivo ni significado para la atención en salud. Hay siempre preguntas que en algún punto pueden ser innecesarias. Yo pienso que en salud sexual y reproductiva se pueden evitar muchas incomodidades si solamente se me pregunta si tengo prácticas sexuales penetrativas o no, y de ahí se pueden abrir múltiples caminos, porque si yo tengo unas prácticas penetrativas, hay cosas de las que tenemos que hablar, y si no, no las tenemos que hablar. Siento que el tema es de educación a los profesionales de la salud, no se les educa para tratar con personas trans. Bueno, varias entonces de las recomendaciones generales que hago para la atención en salud de estas personas transgénero y no binarias fueron tomadas de estos dos documentos, los lineamientos de atención en los servicios de salud que consideran el enfoque diferencial de género y de no discriminación para personas LGTBI. Este fue publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2019. Y este otro que se llama Atención Integral en Salud para Personas Trans y No Binarias, realizado por la Secretaría de Salud de Bogotá y publicado en el año 2022. Estas dos guías, protocolos, lineamientos van muy de la mano de los lineamientos que tenemos en la ciudad de Medellín, que les mostré al inicio y que fueron realizados por el Centro Nacer y publicados en el año 2021. Como les dije, vamos a hacer recomendaciones generales. Es imposible en estos minutos pues poder transmitirles toda la información que se encuentra al respecto, a pesar de que una de las limitantes, y ellos lo manifiestan frecuentemente, es que no hay suficiente investigación que permita que la atención realmente sea una atención técnica de calidad y basada en la evidencia. Sin embargo, encontramos pues mucha información que es muy difícil que pueda profundizar. Recomendaciones generales para la atención, cosas que pueden parecer obvias y que siempre nos las han enseñado para la atención, pero para esa atención binaria, ¿cierto? De hombres y mujeres. Entonces, trato respetuoso, no expresar bromas ni insinuaciones, y esto es bastante frecuente. Y aquí es muy importante tener en cuenta, y ahorita lo voy a resaltar, que la capacitación debe ser a todo el personal de salud. Y esto implica desde el vigilante, el facturador, hasta enfermeras, médicos o auxiliares. Porque nada sirve que el médico atienda muy bien a esta población, pero cuando lleguen a la institución sea el vigilante el que se ría y haga bromas e insinuaciones pues alrededor de esto. Generar actitudes que generen confianza, que se sientan personas reconocidas, bien tratadas y no juzgadas. Cosas tan simples como veíamos en el video, como mírela a los ojos, ¿sí? Mire a esa persona a los ojos, llámela por su nombre, el nombre que ella quiera, así no sea el nombre que tenga en su cédula, porque muchos no han hecho el trámite legal para cambio de la cédula, pero eso no quiere decir que no se identifica con ese nombre o ese pronombre, y ese debe ser el que vamos a manejar durante la atención. Prepárese para hablar sobre sexualidad de manera tranquila, cómoda y fluida. Y antes de esto yo me tengo que evaluar, ¿cierto? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Cómo puedo abordarlos? Porque si yo no los abordo de manera individual, va a ser muy difícil que pueda lograr esa comunicación cómoda y fluida. Y ya lo mencionábamos, pregunte a la persona cómo prefiere ser llamada. Recordemos que tienen derecho a autoidentificarse. La moral y las creencias, y esto es muy importante, hacen parte de la vida personal de los trabajadores de la salud. Y la atención en salud es una relación profesional que está regida por la ética. Entonces, puede que mis creencias religiosas y morales no estén acorde o difieran de algunas cosas que puedan presentarse con este tipo de población, pero es que a mí en mi actuar médico me rige la ética médica y eso implica que yo haga un enfoque de derechos que son universales y que no permiten la discriminación por identidad de género. No vulnere la confidencialidad, y esto es muy frecuente. Escuchar comentarios de médicos, enfermeras alrededor de, ay, sí, mira este, que era mujer y mira cómo está, y bueno, entre otras cosas. Identifique condiciones de violencia y discriminación. Sabemos que esta población tiene alto riesgo de violencia física, sexual, psicológica, tanto por sus familias como en general por la comunidad con la que viven.
Entonces siempre hay que tratar de identificar estas condiciones de violencia y poder activar las rutas necesarias para su atención. Utilizar siempre términos inclusivos y respetuosos, y de esto tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Ahorita cuando hablemos de anticoncepción vamos a escuchar pues como algunos términos que se prefieren usar para hablar de los genitales, por ejemplo, de las mamas, entender esa disforia de género, ¿cierto? Si ellos no se sienten bien con ese género que ya dejaron y desean pues estar en ese al que transitaron, debemos evitar hablar de las características que sean propias de ese género anterior. Vemos con la importancia de la empatía, que para algunos pues puede ser ya muy repetitivo, pero aquí es fundamental, ¿cierto? La confidencialidad y la privacidad, o sea, la atención debe ser en un espacio donde ellos puedan hablar, sientan tranquilidad, sientan confianza. Y es muy importante tener en cuenta que ninguna persona tiene la obligación de revelar su orientación sexual e identidad de género. Y es un porcentaje importante en el que las primeras consultas, mientras puede tomar una relación de confianza con un personal de salud, no manifiesten cuál es su identidad de género, por temor a ese rechazo y por temor a ser discriminados. En este documento del UNFPA de 2019 también hacen como una categorización de las barreras a las que se ven, pues que se encuentran para el acceso a los servicios de salud de esta población. Unas de ellas son culturales y ya las hemos mencionado, ¿cierto? Están basadas en prejuicios, en imaginarios culturales y en todo lo que hemos aprendido en toda nuestra vida, en un sistema binario, en valores, en prácticas discriminatorias, que incluso las aprendemos y las reproducimos. Y muy importante, y eso también es pues como el querer estar hoy aquí hablando de este tema del desconocimiento. También se encuentran con barreras administrativas, entonces todo lo que es el trámite manifiestan frecuentemente, y es entonces el psiquiatra en un hospital, pero entonces el ginecólogo o el urólogo es en otra ciudad, y el psicólogo es en otro hospital o en otra institución, y eso hace pues que haya una fragmentación de los servicios y que realmente no se logre una atención integral. Todo lo que tiene que ver con aspectos legales, la necesidad de acceder a las tutelas para poder acceder a todos estos procedimientos, terapias hormonales de reafirmación de género, entre otros. Y ya decíamos, todo esto nos impide una atención integral. En las barreras económicas, principalmente lo que tiene que ver con copagos y con transporte, porque como decíamos, personal capacitado no hay mucho, ni en muchas partes, entonces muchas veces tienen que trasladarse de ciudad para estas atenciones, y eso implica pues pagar transportes costosos que no siempre la aseguradora los paga. En cuanto al tema de calidad, entonces la atención deshumanizada es su principal queja, ¿cierto? Y lo vemos día a día, esto no nos lo tienen que decir, todo el tema de las burlas, las indiferencias, la falta de respeto. A veces se oyen expresiones como es que son muy demandantes, es que quieren todo ya, pero entonces no tenemos en cuenta todos los procesos, todas las barreras que han tenido, todo lo que han tenido que peregrinar, digo yo, para poder acceder muchas veces a los servicios. Como les decía, ellos adicionalmente a toda esa transición y a la necesidad que tienen en el sistema de salud para esa transición, ellos también tienen problemas en salud que es importante que reconozcamos para que los tengamos en cuenta cuando hacemos la identificación y la anamnesis en estos pacientes. Hablábamos los altos niveles de violencia verbal, emocional, sexual y física, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando vamos a tomar la decisión o no de plantear la posibilidad de un examen genital. Las afecciones dermatológicas, y estas generalmente secundarias, áreas cutáneas, pectoral y genital por uso de cintas, espadrapos. Recordemos que ellos generalmente quieren ocultar sus mamas y buscan sin número de cosas que a veces les genera lesiones importantes. Acné, dermatitis, alopecia derivada del uso de hormonas, alta frecuencia de problemas relacionados con la salud mental, depresión, intentos suicidas y lo que se conoce como estrés de minorías.
Alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual, y esto siempre debe evaluarse en la consulta, pero no irnos al extremo, porque es otra queja que ellos tienen, es que siempre que yo voy al sistema de salud, por alguna razón me quieren hacer una prueba de VIH, ¿cierto? Y esto realmente lo hacemos en otras poblaciones. Y si hicimos una anamnesis adecuada para entender la necesidad o no hacerlo, entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que lo indaguemos y probablemente lo busquemos, pero no quiere decir que en cada acceso tengamos que solicitarlo solo porque pertenecen a esta identidad de género. Y también se ve más alto consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Pueden presentar efectos negativos de las hormonas autoadministradas. Entonces es importante conocer qué es lo que se administran, cómo se lo administran, qué les puede generar. Pues, inyecciones de relleno en tejidos blandos, otras modificaciones corporales. Recuerden que ellas muchas veces prefieren consultar otros sitios diferentes al sistema de salud y eso los pone en riesgo por todo este tipo de acciones realizadas. Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, y esto es supremamente importante, lo que les decía ahorita, o sea, siempre creemos que ellos van al sistema de salud buscando reafirmación de género, hacer su proceso de transición, pero es que ellos también pueden tener hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, y todavía pues faltan estudios para determinar estas terapias hormonales, sobre todo cuando desconocemos qué tipo, en qué cantidades y por qué vías pueden generar alteraciones tanto endocrinas como riesgo en salud cardiovascular. Trastorno de la alimentación y la nutrición son muy frecuentes, van desde la anorexia y la bulimia, pasando por el sobrepeso y la obesidad generalmente asociado a terapias hormonales mal indicadas. Problemas de salud sexual y reproductiva, principalmente el proceso de gestación en hombres trans, creo que en esto sí todavía nos falta mucho. El solo hecho, como decían ellos mismos, que siempre hablamos de maternas y la salud materna y las instituciones para las maternas, el acceso a métodos anticonceptivos, las opciones de esterilización e inclusión a programas de lactancia. Entonces, para la admisión en las instituciones de salud, que es importante que tengamos en cuenta, lo que les decía ahorita, todo el talento humano debe estar capacitado. Y debe estar capacitado no solo en lo técnico, o sea, en saber qué es binario, no binario, transgénero, sino que debe estar capacitado en tener tacto, empatía, respeto, paciencia, calidez, ¿sí? Es importante indagar por el sexo al nacer, la identidad de género, el sexo, así. Yo lo veo con características masculinas, tenga que pensar que su orientación sexual es una determinada o que necesariamente va a respetar la identidad de género de la persona consultante y utilizar siempre los nombres identitarios, los pronombres y la terminología que la persona manifieste, independiente de su apariencia física o de los datos jurídicos, muy de la mano de lo que veíamos en el video. Esta recomendación la hacía un documento realizado por comunidades de América Latina y el Caribe, y esto desde 2012, donde decía, es mucho más fácil que al ingreso a las instituciones de salud se tenga un formulario donde ellos puedan poner ahí su identidad de género, el sexo asignado al nacer, para que ya el personal de salud tenga esa información y pueda hacer más fácil la consulta, porque a veces cuando lo indagamos en la anamnesis de la consulta, ellos prefieren no manifestarlo. Entonces, esto pueden ser herramientas importantes, aparte de Profamilia, que sé que lo maneja, no sé si hay otras instituciones de salud que lo hagan, pero nos ayudaría pues a entender mucho más fácil sin tener que llegar pues a hacer preguntas que pueden ser incómodas. Barreras que se encuentran, el 40%, solo el 40% es capaz de revelar su identidad de género al personal de salud, y esto basado en todo lo que ya hemos dicho hasta ahora, todo el tema de discriminación que se han encontrado en el sistema. 23% evita consultar instituciones de salud por miedo a ser discriminados y 24% requiere educar al personal de salud sobre las rutas de atención. Entonces, muchas de esas personas están altamente empoderadas, conocen las rutas, conocen los... Muchas veces ellos mismos son los que tienen que llegar donde el personal de salud a educarlos alrededor de estas rutas. Como les decía, entonces debemos indagar sobre la historia sexual, si ha habido cambios en la orientación sexual,
hablar de anticoncepción si es necesario, de infecciones de transmisión sexual, brindar información sobre interrupción voluntaria del embarazo independiente de que la esté solicitando, hablar de la posibilidad de acompañamiento en gestación si esa es su decisión reproductiva y muy importante no inducir ni forzar la esterilización. Hay muchos protocolos iniciales en algunos países, la esterilización estaba incluida en esas acciones para reafirmación de género. Luego se vio pues, que esto realmente vulneraba los derechos de estas personas, porque recordemos que dentro de los derechos sexuales y reproductivos yo puedo decidir si quiero procrear o no. Entonces siempre debemos indagarlo previo a la transición para definir si se van a requerir cirugías de esterilización o se van ser sugeridas, con cuál género te identificas, su sexo asignado al nacer, te han realizado cirugías, porque entonces yo necesito saber si todavía tiene genitales de ese sexo asignado o ya no, si tiene vida sexual, si sus parejas de qué género son y qué tipo de relaciones sexuales tienen, si tiene relaciones sexuales con personas que produzcan espermatozoide y que haya relaciones que puedan generar riesgo de embarazo. Y cuando les hablaba pues como de ese lenguaje inclusivo, hablábamos sobre todo de cómo llamar las partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, evitar hablar de la vagina, porque la vagina es femenino, es hablar mejor del canal interno, la vulva como el área genital frontal, las mamas como el pecho, porque todos estos otros términos que realmente están asociados a lo femenino, pues a ellos les genera mucho más disforia de género. Debemos entonces hacer examen ginecológico según las RIAs a los hombres trans, y esto incluye todo lo que es la tamización de mama y cervix, y hablar entonces del deseo no de fertilidad y definir anticoncepción o todo lo que es asesoría preconcepcional, teniendo en cuenta que la mayoría de cosas son extrapoladas de personas cisgénero, porque realmente hay pocos estudios que nos puedan dar recomendaciones basadas en la evidencia para todo el tema de anticoncepción, de fertilidad, de criopreservación en este tipo de población. Cuando hablamos entonces de anticoncepción, tener en cuenta pues, que la vamos a ofrecer principalmente a hombres trans y de género diverso, que son asignados como mujeres al nacer y que puedan tener relaciones con personas que producen semen y espermatozoides y que los ponen en riesgo de embarazo. La mayor encuesta pues, que se ha realizado se hizo en 2016 con 28.000 y no usaban anticonceptivos, y 51% manifestaron que nunca les indagaron alrededor de su deseo de fertilidad. O sea, a veces esto se tomaba como, listo, si usted quiere ser hombre, eso es igual a no quiere tener nada con la fertilidad, y ya sabemos que no es necesariamente correcto. Como les decía, no hay una guía con suficiente evidencia científica, algunas solo incluyen cómo hacer la consejería. Las guías actuales que utilizamos para anticoncepción, que son la de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, no incluyen consideraciones para esta población. 60% de los encuestados no habían usado ningún método y el condón sigue siendo el método más utilizado para esta población transgénero y no binario. Es muy importante, y la recomendación como de todas las guías es que empecemos a hablar de anticoncepción previo a la transición. ¿Listo? Previo al inicio de las hormonas, a las posibles cirugías de reafirmación de género, definir la necesidad o no de métodos definitivos de anticoncepción, la histerectomía. Entonces esta discusión debe hacerse previo a la transición y no quiere decir que solo se va a hacer en ese momento, pues probablemente se va a seguir hablando en el transcurso de toda esa transición y posteriormente también. Lo que hablábamos de los protocolos de esterilización que a veces inicialmente se usaron en los protocolos de manejo de esta población, pero que ya sabemos que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Hablar del riesgo de embarazo, del deseo de fertilidad, definitivamente, y aunque se requieren más estudios para entender el efecto de la testosterona, su efecto teratogénico, se considera contraindicación para la gestación. Y si definitivamente pues hay un deseo reproductivo, haber que hacer una atención preconcepcional, prenatal y posparto que debería ser diferencial,
pero que, como les digo, no tenemos unas guías o unos protocolos específicos para esta población. Y vemos pues como los emojis del WhatsApp se actualizaron y empezaron a aparecer pues estas imágenes de hombres en gestación representando a estos hombres transgénero. Razones entonces para que ellos no quieran usar la anticoncepción, no muy importante es el temor a los efectos secundarios, cómo puede afectar todo ese proceso de transición que están realizando, que se produzca sangrado vaginal, muchos de ellos con el uso de testosterona van a entrar en amenorrea. El sangrado menstrual siempre ha estado ligado cultural y socialmente a lo femenino, entonces para ellos es un aumento de su disforia de género, el no acceso a los servicios de salud o temor a consultar, y definitivamente y muy importante personal de salud que no está capacitado. Si se produce una gestación, debe ofrecerse todas las opciones posibles, desde continuar el embarazo con un acompañamiento adecuado o la interrupción voluntaria, la adopción, todas las mismas que damos a la población cisgénero cuando tiene un embarazo no deseado. Importante tener en cuenta con la testosterona. Como les decía, no muchos adquieren la testosterona en los servicios de salud o en el sistema de salud, sino que la adquieren por fuera, por lo difícil que son las autorizaciones, por lo irregular que es la entrega, por todos los trámites administrativos que muchas veces tienen que realizar, entonces prefieren hacerlo por fuera y esto hace pues que la duración, la cantidad, las vías de administración sean supremamente variables. Por eso también la menorrea por testosterona es variable, porque ellos no siempre tienen como un uso continuo de la misma. Todavía un porcentaje importante de la población de hombres transgénero consideran que la testosterona es un método anticonceptivo, el 16% de ellos. Sabemos que en muchos produce anovulación y atrofia endometrial, pero incluso en un porcentaje se ha encontrado que también puede producir hiperplasia, es decir, la respuesta del endometrio es variable. Y no hay todavía como una evidencia científica importante alrededor de la interacción que pueda tener con otros métodos hormonales. Y definitivamente, y esto pues sí es una recomendación aceptada, es que la testosterona no debe recomendarse como método anticonceptivo. Métodos entonces importantes a tener en cuenta cuando hacemos esa consejería en anticoncepción, los métodos de solo progestágeno, sobre todo porque están ligados a mucho más amenorrea que lo que están buscando muchos de ellos. Tienen pocos efectos en la masculinización, incluso algunos de ellos pueden tener un ligero efecto androgénico. Hay dudas alrededor de que pueda haber mayor alteración de los lípidos y que esto pueda tener una implicación clínica, pero no hay estudios adecuados y suficientes. En cuanto a los métodos combinados, pensar en que pudiera ser mejor hacerlo en ciclos continuos para garantizar amenorrea, efecto que pueda tener la terapia combinada, sobre todo pues el estrógeno, que sabemos que aumenta la globulina transportadora de hormonas sexuales y puede disminuir la testosterona libre. No sabemos esto cómo se pueda relacionar con la terapia con testosterona y si se puede aumentar el riesgo tromboembólico combinando ambas cosas, testosterona y métodos combinados. Dentro de los métodos hormonales, pues seguimos defendiendo el dispositivo intrauterino no hormonal. Es una muy buena opción para esa población. Ellos a veces prefieren no tener cosas dentro de su útero pensando pues que el útero hace parte como de sus características muy femeninas, pero definitivamente cuando se da una adecuada consejería es un método que elige un porcentaje importante de ellos. Todo lo que ya hablamos de la parte de anticoncepción definitiva y muy importante, antes de pensarla en esa como reafirmación de sexo, discutir previamente todo el tema de criopreservación. Hablar siempre de anticoncepción de emergencia como lo hablamos en cómo la testosterona pudiera no afectar la eficacia de métodos anticonceptivos de emergencia. Y esto es muy importante ya para ir cerrando y es el manejo del sangrado menstrual. Como les decía, culturalmente la menstruación está ligada a lo femenino y para ellos el sangrado menstrual muchas veces se configura en mucho más disforia de género. Entonces, la mayoría buscan tener amenorrea, muchos de ellos logran la menorrea luego de 6 meses de terapia de testosterona, pero como les dije, el manejo a veces es irregular, no es continuo, tienen dificultades para el acceso, lo que hace que puedan presentarse sangrados menstruales.
Si encontramos sangrados anormales, vamos a hacer pues, el mismo enfoque que hacemos en población binaria, ¿cierto? Entonces, basados en el falcón y teniendo siempre presente las posibles causas obstétricas. Definitivamente, los pocos estudios o recomendaciones que hay al respecto hablan de la eficacia de los métodos de solo progestágeno, que van a servir como un método anticonceptivo altamente efectivo, pero que también va a ayudar a lograr amenorrea, ligado pues también al uso de la testosterona. Y hablaban de que, que hay que hacer estudios para el sangrado, pues preferir ecografías transabdominales, las vaginales pueden generar más dificultades, pero siempre y cuando pues técnicamente sea posible, sino pues discutirlo de forma adecuada y tener en cuenta los tratamientos quirúrgicos que muchos pueden definirlo como la histerectomía con o sin oforectomía, que pues nos va a mejorar la parte del sangrado menstrual y obviamente pues el tema de la anticoncepción. Este es un artículo publicado recientemente, es un estudio descriptivo donde se hizo en 2015-2020, se evaluaron 133 pacientes, 90% hombres transgénero, 8% no binarios y 2% otros. La edad media era 15 años, 36% de ellos ya usaban testosterona, solo 9% habían iniciado actividad sexual y el 86% no usaba ningún tratamiento para su sangrado menstrual, porque la mayoría no les habían hablado de esta posibilidad. Cuando les empezaban a hablar de la posibilidad del manejo de su sangrado menstrual, la mayoría querían utilizarlo y los métodos más utilizados para esto fueron el DIU hormonal y el implante subdérmico. Bueno, como conclusiones entonces, cada vez más personas en el mundo se reconocen como transgénero o no binarias. Existe suficiente marco jurídico en Colombia para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de esta población. La mayoría de personal de salud, incluidos nosotros ginecólogos, desconocemos este marco jurídico y conceptual, lo que nos lleva a comportamientos de discriminación y poca empatía en la atención de estas personas. Y se requiere mucha más investigación y desarrollo de protocolos en salud sexual y reproductiva que nos permitan una atención con mayor calidad. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería contarles el día de hoy. Como les digo, pues es poco lo que uno puede abordar en estos minutos. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Si no se logra, aquí nos dice María del Carmen, si no se logra menorrea con implante subdérmico, ¿qué hacemos si no lo quiere retirar? Bueno, entonces, pues si no quiere retirarse el implante no logrado menorrea, evaluar entonces si está usando terapia hormonal de reafirmación de sexo, cómo la está usando y si desea usarla, ¿cierto? Porque sabemos que, por ejemplo, en población no binaria, ellos no siempre usan testosterona o a veces lo usan de forma transitoria. En ese caso, mirar algunos métodos adicionales que no estén contraindicados y que puedan ayudarnos en la menorrea. Igual que hacemos en personas binarias, manejo de sangrado irregular, puede ser con anticonceptivos orales, tranexámico, AINES, que nos permitan ese control del sangrado por un tiempo, mientras digamos que pueda haber mejoría con el implante subdérmico. ¿Algún otro comentario? Tienes unas manos levantadas, doctora. Espérame, yo miro. Alexandra, cuentan, qué pena, no la había visto. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Cámara. Doc, no agradecerte muchísimo. Mi nombre es Alexandra Montoya, yo soy médica asesora en salud LGBTI para Secretaría de Salud y para Gerencia de Diversidades Sexuales y Identidades de Género de Medellín. Entonces, creo que un placer, una emoción grande y también un asunto como de corresponsabilidad que ya nos estamos poniendo estos escenarios de conversa en los espacios académicos. Entonces, agradecerte profundamente porque pienso que sintonizo y resueno con todo lo que conversaste y lo que nos compartiste. Yo precisamente estoy acá en el hospital, voy a tener una asistencia técnica con el equipo
de trabajo social y de psicología. Entonces, muy brevemente, aparte del agradecimiento, contarles a las personas que también están conectadas, al equipo de Ginecobstetricia y de Nacer, que ha sido cercano a nosotros en gerencia de diversidades sexuales y identidades de género, pues que estamos súper dispuestos y dispuestas como que trabajemos para que los escenarios académicos se puedan seguir fortaleciendo. Como tú manifestabas, las barreras son muchas, ¿cierto? Y arrancan por el estereotipo y el desconocimiento de la norma. Solamente por mencionarles algo, dentro de la resolución 866 de 2021 del Ministerio de Salud por interoperabilidad de historia clínica, nosotros estamos obligados a incluir dentro de los datos de identificación la identidad de género de nuestros pacientes. O sea, ya aparece ahí, ¿cierto? Entonces hay un montón de pormenores y de cositas. Yo quería pues como hacer la cuñita y radial, contarles a los colegas, a las colegas que como gerencia de diversidades sexuales e identidades de género, yo sé que el nombre es largote, gerencia de diversidades, hacemos parte de la institucionalidad, hacemos parte del sector público, estamos súper atentas y súper atentos a podernos articular. En Facultad de Medicina ya tenemos un curso electivo que es el de enfoque diferencial y tenemos un módulo en el que trabajamos 4 sesiones de salud LGBTI. Y también estamos trabajando con estudiantes de 11 semestre un taller de 4 horas sobre atención en salud con enfoque diferencial y tratamos como de apuntar a eso. Entonces, era darles un saludito, agradecerte profundamente. Muchas cosas, como tú dices, esto a uno 1 hora, 2, 3 se le quedan cortas. Yo voy a dejar de pronto los daticos como de contacto para que podamos estarnos comunicando. Perfecto. Y contarles a los colegas, a las colegas, a quienes están incluso en el rol de estudiantes. En este momento la WPATH, que es la World Professional Association for Transgender Health, tiene abierto el curso de verano de generalidades de atención en salud trans. El curso es más económico para estudiantes, es más económico para miembros de la asociación. Yo les recuerdo que la asociación es pues como la autoridad internacional, digamos que mundial en términos de salud. Las últimas guías salieron en 2022 en septiembre, están muy actualizadas, entonces sí le pueden dar una googleadita. Yo también de pronto ahorita dejo por acá mis datos que nos podamos conversar para que este conocimiento se difunda y quienes estén interesadas e interesados puedan acceder a este curso de verano donde tenemos fortalecimiento en bases con respecto a terapia endocrinológica, desde medicina general, el abordaje afirmativo, anticoncepción, violencia, salud mental, bueno, un montón de cositas. Entonces, mil gracias. Excelente. Ay, no, a ti mil gracias, Alexandra. Claro que sí, tomaré tu dato para que sigamos en contacto. Muchas gracias. ¿Había alguna otra manito por aquí? Yo no las veo. Doctora Silvia. Sí. ¿Aló? Hola, sí, ¿me doctora, escuchan? te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, la cámara no me responde, entonces voy a hablar sin cámara. Primero que todo, Caro, felicitarte pues porque te atreviste a este tema tan complejo y tan espinoso, porque realmente desde el desconocimiento es complicado abordarlo. Tradicionalmente no hemos sido formados en este sentido. Yo quisiera como hacer énfasis desde la perspectiva de salud mental, reforzar que no hay una patología propia de la... Doctora, se te fue el sonido. Doctora, se te apagó el micrófono. Ya. Listo. Bueno, que no hay una patología de salud mental asociada a esta condición, pero dadas las dificultades y los estresores que esta población tiene, sí hay mayor patología psiquiátrica. Exacto. Por ejemplo, los adolescentes que no son binarios tienen 2 a 4 veces más posibilidad de suicidarse. Sobre todo los que están en la categoría de sexo binario hombre, ¿sí? Estos tienen mayor dificultad, pues sabemos que en la realidad, en las condiciones de heterosexualidad, también los hombres consuman más el suicidio, pero aquí en una proporción mucho mayor. Igualmente los adolescentes, tanto
en condición no binaria de cualquier clase tienen 1.5% más posibilidad de suicidarse. Otro de los aspectos importantes que pues yo resaltaría es la perspectiva de género como herramienta de análisis, que no sea solamente hablar de hombres y mujeres, las diferencias que hay entre hombres y mujeres en la forma de enfermar y sanar, sino también incluir ya esta categoría cuando estamos haciendo docencia y cuando hacemos investigación, porque es un hecho que no hay una diferenciación en todas las investigaciones, en los resultados y en la categoría no binaria. Entonces, me parece muy importante que vayamos incluyendo en investigación, en análisis de caso, en la ronda médica, qué diferencias hay entre enfermar y sanar entre las personas binarias y no binarias, porque los factores psicosociales afectan de una manera muy diferente a esta población. Entonces, yo creo que eso es importante. Y por otro lado, quiero recomendarles una película que es muy bonita y que ayuda también en la didáctica. Ay, se nos fue cuando... Ahora no repites el nombre, que se te fue un momentico el sonido. Se llama Mujer Fantástica, que es la película chilena que ganó el Oscar como mejor película extranjera y realmente es una bella película llena de humanismo, dignidad y de y que trabaja de una manera muy profunda las dificultades que tiene la población transgénero. Perfecto. Mil gracias, doctora. Muchas gracias por la recomendación y por tu aporte desde la salud mental. Bueno, si no hay más comentarios, entonces podemos terminar acá, respetando pues como el tiempo. Muchísimas gracias a todos por la atención, por estar aquí. Y bueno, esperemos que aquí puedan seguir surgiendo muchas cosas y podamos seguir investigando y aprendiendo mucho alrededor de este tema para mejorar la atención de esta población. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, doctora Álvarez. Que tengan un buen día. Igual, hasta luego.